A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo un reconocido poeta mexicano que al repasar su vida, con mucho de modestia y con un poco de machismo, afirmaba: semejante al rey de alguna historia famosa, soy un hombre a quien jamás le sucedió cosa alguna. Mi vida ha sido nada interesante. Al igual que los pueblos felices y las mujeres honradas, yo no tengo historia. Quien eso afirmaba era Amado Ruiz de Nervo, más conocido como Amado Nervo, un hombre que se convirtió en la voz del intimismo y en un buscador obsesivo de lo que llamaba Dios. Y esa tendencia lo fue apartando de los círculos de poetas que empezaron a considerarlo anacrónico por su fervor religioso. Pero algunos de sus poemas, obras que expresaron profundo sentimiento de amor a la vida, son ahora clásicos en la literatura latinoamericana. Cuando en los últimos años Amado Nervo hace un balance de su vida, escribe lo siguiente: muy cerca de mi ocaso yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Amado Nervo nació un día como hoy, 27 de agosto de 1870. Y desde el fondo del tiempo, al recordar su vida, recuerda con alegría que amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Las principales noticias del día. Titulares. ADN y el correísmo encabezan encuestas de cara a la elección presidencial y a la Asamblea. Modernización de los manuales para el uso legítimo de la fuerza ordena el presidente de la República, Daniel Noboa. El aumento del IVA, entre otras medidas, propiciaron que la recaudación tributaria aumente en un 13%. En política internacional, un agosto terrible. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero. Ecuador prepara su propio entierro. Y Mi organización política, mi emprendimiento, de Santiago Basabe. Noticias del día. ADN y el correísmo encabezan encuestas de cara a la elección presidencial y a la Asamblea. La firma Comunicaliza realizó una encuesta de intención de voto entre el 16 y 18 de agosto, con un universo de 4.971 entrevistados, tanto para la carrera presidencial como para la Asamblea Nacional, en la cual se refleja un favoritismo del partido del presidente de la República, ADN, así como del correísmo. La investigación muestra que Daniel Noboa encabeza la intención de voto en la carrera hacia Carondelet con un 32%, dejando el segundo lugar a Luisa González del correísmo con el 25.4%. El tercer lugar, de acuerdo al estudio, es para Jan Topic con 6.3%, quien finalmente aceptó su precandidatura este 26 de agosto en el Consejo Nacional Electoral en Quito. Comunicaliza, dentro de este mismo estudio, preguntó sobre el favoritismo de los encuestados respecto a la elección de asambleístas y en este caso la intención de voto la encabeza la Revolución Ciudadana con un 22.6%, seguida por el oficialismo con el 19.9%, dejando el tercer lugar para el Partido Social Cristiano con un lejano 3.4%. Hasta el momento existe el interés de 17 binomios de participar en las elecciones presidenciales del 2025, fruto de los procesos internos de democracia de cada organización que terminó el pasado 17 de agosto. El número de binomios podría disminuir dependiendo de la posibilidad de alianzas que se puedan dar, teniendo como plazo hasta el 2 de octubre como fecha límite para la inscripción en firme de los binomios. Modernización de los manuales para el uso legítimo de la fuerza ordena el presidente de la República, Daniel Noboa.
Este domingo 25 de agosto, el presidente de la República, Daniel Noboa, mediante decreto ejecutivo número 371, ordenó la modernización de los manuales operativos que regulan el uso legítimo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden. Esto incluye a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. Esta actualización de los manuales operativos tiene que darse en el plazo de 5 días a partir de la vigencia del decreto y busca poner a tono las estrategias operativas para aplicar la ley orgánica y los respectivos reglamentos que regulan el uso legítimo de la fuerza, todo esto además como una respuesta efectiva ante los grupos terroristas que usan nuevas tácticas para amedrentar al país. La disposición presidencial surge dentro del contexto de un aumento de la criminalidad en varias zonas del país, incluso en la capital de la República, donde en lo que va del año no se había tenido mayores incidencias relacionadas con el sicariato, llevando a prueba la capacidad de respuesta por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ante estas nuevas tácticas y estrategias utilizadas por los grupos de delincuencia organizada. Los puntos claves a tomar en cuenta en esta modernización de los manuales corresponde a la adaptación mediante nuevas amenazas, protección de los derechos humanos de manera que el uso de la fuerza sea proporcional, capacitación en base a las nuevas directrices y equipamiento adecuado para enfrentar las amenazas actuales. Esta modernización estará supervisada por los Ministerios de Defensa y del Interior. El aumento del IVA, entre otras medidas, propiciaron que la recaudación tributaria aumente en un 13%. El alza del IVA, las autorretenciones del impuesto a la renta, contribuciones temporales y remisión tributaria tuvieron un impacto directo en la recaudación en el periodo de enero a julio, con un crecimiento que llega al 13.3% con relación al mismo periodo del 2023. Por rubro, según informó el gerente general del Servicio de Rentas Internas, Damián Larco, en una entrevista dada a Teleamazonas, la recaudación por el impuesto al valor agregado IVA aumentó en un 9.8% entre enero y julio en relación al mismo periodo del año pasado. Esto viene a ser $5.400 millones. En el impuesto a la renta, la cifra en dólares viene a ser similar a la del IVA, es decir, 5.400 millones, pero en porcentaje de crecimiento es del 9.7% en relación al 2023. El total de recaudado de enero a julio de este 2024 asciende a $12.341 millones. Larco en su intervención también se refirió a la minería ilegal, indicando que existe control permanente sobre las empresas mineras que operan al margen de la ley, bloqueando o suspendiendo del catastro a 73 empresas y personas naturales que habían declarado tener actividad minera. En lo que respecta a la devolución del IVA, mencionó que se encuentran al día con las personas que tienen discapacidad, mientras que con el grupo de la tercera edad la devolución tiene un retraso desde la segunda quincena de mayo. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Juan Cubi, activista social, hablando sobre los criterios del juicio a la fiscal general de la Nación. Es obvio que en el país hay una complicidad entre grupos políticos y grupos delincuenciales. Todo lo que se ha destapado en los últimos años respecto de la penetración del narcotráfico en las instituciones, lo que denota es que es un fenómeno y es un problema que se ha extendido peligrosamente por toda la institucionalidad del Estado, la institucionalidad privada, la propia sociedad. Y en ese sentido, la señora fiscal, yo no soy devoto de ella, pero reconozco su papel, ha destapado una serie de casos concretos, con evidencias, con señales de responsabilidad, que involucra a partidos políticos, llamen a partido a fuerzas políticas, con una complicidad con ciertos sectores que están totalmente al margen de la ley. Y obviamente, al haber sido la fiscal la cabeza de la persecución de estas organizaciones delictivas, la respuesta ahora es bajársela del cargo, como se dice comúnmente. Y lamentablemente hay grupos políticos, fuerzas políticas, personajes políticos que están empujando o aupando esta estrategia de desembarazarse de la señora fiscal. Cuando usted se refiere en ese artículo a esta alianza político-delincuencial que está empeñada en desembarazarse, como usted dice, de la fiscal Salazar,
no tienen ningún tipo de contemplaciones. Resulta grave pensar que en nuestro país está una alianza político-delincuencial y que encima quiera cooptar la presidencia, que encima quiera cooptar la asamblea, curules en la asamblea y otros espacios de poder. Eso da un poco de escalofríos, Juan. Absolutamente. Ahora, no soy yo quien ha inventado esta noción de alianza político-delincuencial, eso se lo viene ya señalando desde hace bastante tiempo. Es más, no sé si usted vio, Verónica, la semana pasada, un miembro del Consejo de Participación Ciudadana alertó sobre la posibilidad de que el reglamento que se quería aprobar facilitara el acceso a la función de un narcofiscal o de una narcofiscal. Es decir, hay indicios, hay ya pruebas inclusive de que está esta ofensiva desde el crimen organizado para controlar ciertas instancias del poder político, del poder estatal. De manera que no es una novedad. El problema fundamental es qué hacemos como sociedad frente a esta amenaza. Y hay personas o hay funciones que de alguna manera están ayudando a preservar cierta institucionalidad o cierta decencia en la administración de las instituciones del Estado. Pero no es sencillo porque la ofensiva de estos grupos criminales es múltiple y se expresa desde distintas ópticas, desde distintas posiciones. De manera que la situación del país es complicada. Como yo señalo en el artículo que usted leía, Verónica, hace 120 años este país estuvo a punto de disolverse cuando la famosa guerra interna, donde existieron 4 gobiernos simultáneamente. Bueno, ahora 120 años después estamos frente a una amenaza que podría eventualmente disolver el Estado. No estamos hablando de cosas menores. Y a mí me parece que hay en la llamada clase política, hay una absoluta irresponsabilidad, una absoluta ceguera, un absoluto quimientortismo respecto a estos problemas graves del país. Ahora estamos entrando en un proceso electoral donde prácticamente ninguna fuerza, ninguna candidatura está planteando seria y frontalmente una estrategia para resolver esta amenaza. Así es complejo, amigos. 7:27, dialogamos con Juan Cubi, activista social, articulista en Plan B. Hablamos sobre el juicio político de la Fiscal General del Estado que podría venirse para finales de septiembre, inicio de octubre. Y bueno, hay un tema que usted lo plantea, Juan, muy interesante, y es que esta contienda que se avecina en la Asamblea se va a desarrollar en 2 campos, y el primero es que, bueno, y coincido con usted, dice, el primero es el de la información, y que no cree que Diana Salazar se haya botado al ruedo sin tener a la mano varios recursos contundentes, es decir, tener pruebas o tener información que vaya en realidad a poner contra las cuerdas a los operadores políticos. En este caso, podría pensarse que son operadores políticos de las mafias. El hecho de que digan, bueno, estoy lista, enjuícienme, sí podría tener a estas personas corriendo en círculos, ¿no? Por todo lo que podría sacar. No es cualquier persona, se trata de la Fiscal General del Estado. Además, una fiscal que ha demostrado bastante prolijidad en sus investigaciones. Si usted se fija, Verónica, todos los casos que han sido denunciados públicamente tienen sustento, tienen respaldo, tienen un proceso investigativo bastante serio. Y claro, a cada momento va destapando más información delicada, comprometedora. Ya nosotros estamos un poco curados de espanto, pero a cada semana, a cada 2, 3 días, aparecen algunos de estos casos, nueva información, nuevos involucrados, nuevos hechos que comprometen a actores políticos. De manera que yo señalo en el artículo que no sería de sorprenderse que ella cuente con un suficiente respaldo de información sobre los casos que se están ventilando a nivel de la justicia para contrainterpelar a los interpelantes de un juicio político, porque ella podría contrainterpelarlo, diciendo, a ver, ¿a qué están jugando ustedes? ¿A quién están defendiendo? ¿Qué argumentos tienen en contra mía que no incluyen una defensa de estos grupos delincuenciales? Yo por eso supongo que ella pidió, estando todavía en un estado de gestación, siendo de todas maneras una persona relativamente vulnerable en términos emocionales y físicos por su condición de mujer embarazada, ha tomado la decisión de decir, bueno, vamos a juicio. Si ustedes quieren, adelantemos, yo ya no tengo el riesgo médico que había posterior al juicio, y yo entendería que ella está bastante segura del terreno en el cual quiere jugar. Sofía Cordero, politóloga en Radio Sucesos, habla acerca de la situación política que vive el país. Escuchemos lo que dijo. Bueno, creo que es importantísimo el tema de las primeras encuestas para considerar una realidad.
que es, realmente no tenemos 17 candidatos o 17 opciones a la presidencia, no con reales opciones, sino que yo diría que máximo oscilan entre 4 y 5, ¿no? Yo había visto otras mediciones en las que ubicaban cuarto a Henry Cucalón. También estoy pensando, por ejemplo, en la candidatura de Tabaqui por Creo. ¿Por qué los menciono? Porque creo que todavía es muy pronto para saber cuáles serán esos 4 o 5 más opcionados, realmente opcionados, entre los que tengamos que elegir. Ahora, yo creo que es importante para un poco orientar a la ciudadanía y orientarnos a nosotros mismos, agruparlos quizás en tendencias, porque si pensamos en 17 candidatos, 17 tendencias, entonces simplemente nos viene una angustia existencial y no queremos saber nada de aquello, ¿no? Ahora, identificando las tendencias tampoco es que nos venga demasiada tranquilidad. Yo he evaluado un poco y identifico algunas. Por la izquierda, esta tendencia del correísmo, obviamente, que es la más dura o la que articula la mayoría del electorado, pero una serie de candidatos que están alrededor, que están oscilando y que hemos comprobado que están alrededor por este gesto y esta acción que tomaron en la primera semana de agosto de sentarse a conversar y de trabajar una posible alianza o unidad de las izquierdas. Es decir, no les molesta a aquellos candidatos como Leonidas Issa, Pedro Granja, Rabascal, bueno, Unidad Popular sí expresó su molestia, pero a los demás y a Unidos, que no tienen un candidato propio, pero yo diría que Leonidas Issa es quien lo representa, no les molesta sentarse y dialogar con el correísmo, y quién sabe que no les moleste luego en una segunda vuelta darle su voto al correísmo. ¿Y por qué sorprende? Porque en algún momento, en un largo periodo, fueron las víctimas del victimario que fue el correísmo, ¿no? Que los persiguió como movimientos sociales, como sindicatos, como organizaciones ambientalistas, feministas, indígenas, del movimiento indígena, etc. Entonces, esa es una tendencia que confunde de alguna manera, por lo que digo, porque actores que antes eran enemigos del correísmo ahora están ahí, aunque terciando y tratando de quitarle el voto, seguramente en la segunda vuelta se unirán. La tendencia de la centro derecha, que yo la veo como la opción entre correísmo y novoísmo. ¿Y por qué digo opción? Porque hasta la elección de Noboa y el gobierno de Noboa, el tiempo que va, ¿no es cierto?, el gobierno presente, el anticorreísmo se caracterizaba por ser aquella opción democrática. El correísmo como la opción autoritaria, ahora después de Metástasis y algunas experiencias y comprobaciones, a partir de esos casos, incluso la fuerza política que representa a las mafias, ¿no? Y el anticorreísmo, ¿y por qué digo hasta la elección de Noboa o hasta el gobierno de Noboa? Porque el gobierno ha demostrado tener una capacidad o una no molestia, digámoslo así, por comportamientos autoritarios muy parecidos o quizá diferentes, pero autoritarios al fin. Digo parecidos a los del correísmo y a los del socialcristianismo. Entonces, ya votar por el novoísmo como anticorreísmo no es una opción democrática, diría yo, en mi análisis de las tendencias y de lo que el gobierno ha demostrado. ¿Y por qué digo la centro derecha como la posible opción democrática? Porque tenemos dos partidos principales, Construye y Creo, ¿sí? Construye, que con los errores del gobierno que lideró, de Guillermo Lasso, al fin y al cabo no demostró ser autoritario, no demostró pactar con las mafias al final, y fue derrocado por las mafias y por aquellos que se muestran como autoritarios. Y Construye, que ha demostrado, digamos, una postura a lo largo de su vida y en la última gestión en la Asamblea, enfrentarse a aquellas versiones del autoritarismo. Ahora, autoritarismo yo lo califico como esa capacidad que tienen, o esa tendencia que tienen los actuales partidos, sobre todo el novoísmo, el correísmo y el socialcristianismo, de manejar las instituciones y tomarse los poderes del Estado para fines no democráticos, ¿sí? Para fines autoritarios y para confundirlo todo y mermar nuestra democracia. En Impacto Informativo, José Sandoval, viceministro de Educación,
habla acerca del inicio de las clases en la sierra y en la Amazonía. Vamos con la nota. El Ministerio de Educación justamente se encuentra en este momento muy activo a través de todos los equipos de trabajo de cara al inicio del nuevo periodo escolar en el régimen Sierra Amazonía 2024-2025. Efectivamente, como ministerio, sí, nos encontramos en una etapa de matrículas ordinarias de estudiantes en instituciones educativas fiscales. Edgar, ha sido muy oportuna su pregunta, porque esto permite demostrar que estamos desarrollando actividades de manera simultánea, nosotros desde el lado público, justamente a través de nuestros más de 140 canales presenciales para absorber las consultas de la comunidad educativa, de padres de familia y representantes, a través de las 9 oficinas de las coordinaciones y subsecretarías zonales a lo largo y ancho del país, y de otros canales, tanto como nuestra página juntos.educación.gov.es y la línea 1-800 Educación, donde interactuamos con la comunidad educativa y absolvemos todas las consultas que se nos hacen en relación con las matrículas y posteriormente con los traslados de estudiantes entre instituciones educativas fiscales, que iniciará su segunda fase una vez que terminemos el periodo de matrículas, que será este 25 de agosto. Los traslados iniciaremos del 26 al 28 de agosto y con ello habremos culminado la etapa preparatoria del nuevo inicio del periodo escolar, que justamente iniciará este próximo 2 de septiembre. Ministro, viceministro, una de las inquietudes quizá de las fundamentales es que a nadie se le puede negar matrícula en cualquier plantel de la Sierra y de la Amazonía, dado incluso que ya está en vigencia esta regulación por la cual nadie debía perder el año en el anterior periodo lectivo. Bueno, que hay que tomar en cuenta varias situaciones, ¿no? Efectivamente, a nadie se le puede negar el ingreso al sostenimiento fiscal, y tanto es así que nuestra ministra Alegría Crespo ha dado muchas facilidades e instrucciones que efectivamente materialicen esa tutela de derechos de los estudiantes. En primer lugar, uno de los ejes en los que trabajamos es justamente no solo en la reinserción escolar de aquellos estudiantes que han abandonado la escolaridad o han desertado, sino incluso la retención de ese 1.7 millones de estudiantes, hablando particularmente del régimen Sierra Amazonía 2024-2025. Pero esto demanda justamente muchas actividades. Por ejemplo, intervención en infraestructura. ¿Qué estamos haciendo con infraestructura? Que siempre es una inquietud de nuestra comunidad y de la ciudadanía en general. Bueno, pues nos encontramos ejecutando alrededor de 170 millones en todas las intervenciones que realizamos. Lo realizamos de manera técnica y obedece a varias situaciones. Por ejemplo, nos encontramos en la recuperación de 5 nuevas infraestructuras educativas en varias provincias del país. Una particularmente que estamos terminando es la unidad educativa Cutuglawa, que está aquí en la provincia de Pichincha, y que será el espacio donde nuestra ministra, en compañía del señor presidente de la República, iniciará el periodo escolar, este nuevo régimen, y además realizarán la entrega de esta obra que había estado abandonada desde finales del año 2017. Lo propio hicimos en la provincia de Manabí, en la comunidad de Paján, donde entregamos una institución educativa por más de 9 años. Esto de manera simultánea a la intervención mayor y menor en muchas instituciones educativas. Por ejemplo, tenemos invertidos para 39 reaperturas en la ruralidad, con lo cual estamos generando cobertura. ¿En qué sentido? Hay comunidades de la ruralidad donde nuestros niños, niñas, tenían que trasladarse más de 10 kilómetros para acudir a la próxima institución educativa. ¿Qué estamos haciendo? Reaperturando a través de este plan piloto y en función de los recursos que tenemos disponibles, reapertura de estas 39 instituciones educativas, que permite no solo generar cobertura y ampliar la oferta educativa que tenemos actualmente, sino además promover la seguridad en términos de movilidad, pero también la seguridad en un momento tan fuerte donde
nuestros niños, niñas, adolescentes están expuestos a la delincuencia. Entonces nosotros como Ministerio de Educación coadyuvamos justamente de esta manera. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. Un agosto terrible. La incontenible deriva hacia la ignominia de la izquierda latinoamericana se profundizó aún más a lo largo del mes de agosto, iniciado con el desconcierto que le provocó a esa izquierda el vergonzoso fraude electoral protagonizado por la dictadura venezolana. Como cabía esperar, las dictaduras afines de Cuba y Nicaragua, seguidas por Bolivia y Honduras, en el caso boliviano con su régimen bicéfalo prácticamente, compraron enseguida el inverosímil relato del dictador, que finalmente se negó a entregar las actas del proceso, lo que no podía ser sin evidenciar, sin que quede clarísimo ese fraude perpetrado. La postura nicaragüense y cubana era totalmente previsible, pues entre mafiosos la complicidad es indispensable. En ambos casos, la sociedad con Venezuela tiene como base la vampirización petrolera, pues en efecto, Venezuela subsidia a ambos, al igual que a otros países del Caribe, factor decisivo para el apoyo a Venezuela en varios organismos y foros regionales. La deriva continuaría con la revelación que se produjo en la Argentina acerca del expresidente Alberto Fernández, de quien el peronismo no creía que tuviera mucha pegada. Resultó ser todo lo contrario, un verdadero Carlitos Monzón, como se evidencia por el estado en que dejó a su pareja tras usarla como puchimbol por haberse quedado embarazada sin considerar la oportunidad política de esta condición. Según Fabiola Yáñez, la pareja del presidente, la expareja, le habría exigido abortar, a lo que ella se negó. La señora Yáñez denunció al expresidente por violencia de género, a más de terror psicológico, pues afirma haber sido intimidada por la posición de poder que fue utilizada por el exmandatario en su contra. Al intentar presentar una denuncia al Ministerio de la Mujer, creado con bombos y platillos por el propio Fernández, abanderándose del feminismo como propuesta peronista y suya personal, le habrían dicho que dejara la cosa así nomás, pues no actuarían contra el presidente. Las fotografías presentadas ante la justicia por la señora Yáñez dejan poca duda de las capacidades boxísticas del exmandatario Alberto Fernández, constituyendo evidencias muy contundentes, valga la asociación del término, de las acusaciones de su pareja. El ojo morado de la señora Yáñez ya ha dado la vuelta al mundo, tan o más publicitado que el boxeo en los Juegos Olímpicos. Como es lógico, la acusación y las imágenes, además de los sórdidos detalles de algunas infidelidades de Fernández, han caído como un balde de agua helada en sus seguidores, a los que se les cae el tinglado progresista del feminismo. Su ex vicepresidenta, a la vez suma pontífice del kirchnerismo en calidad de heredera de su esposo Néstor, la señora Cristina Fernández, ha buscado desmarcarse del escándalo ensayando alguna crítica poco convincente sobre la conducta del presidente Fernández, pero sin duda el impacto ha sido demoledor, dándole oxígeno y argumentos al gobierno actual. La Fiscalía ha imputado por las imágenes y la denuncia al expresidente, que deberá enfrentar cargos penales ante la justicia. Y desde México nos viene la declaración de AMLO como traición a la patria a quienes hayan actuado en la captura del Mayo Zambada y su entrega a las autoridades norteamericanas, realizada en Texas luego de un vuelo irregular que, de acuerdo a informaciones del embajador de Estados Unidos en México, no había sido abordado voluntariamente por el delincuente
y constituye un hito, incluso para alguien como AMLO. El Mayo había eludido a las autoridades y a la justicia mexicana durante los 50 años de una legendaria carrera criminal. La sorprendente declaración de AMLO prácticamente es una admisión de la cercanía del presidente con el cártel de Sinaloa, sospechas de la cual eran ya públicas por las investigaciones y publicaciones de Anabel Hernández, una notable periodista de investigación. Ciertamente, los abrazos y no balazos de AMLO no abonan a su favor. Pero desde el mismo México surge hoy una preocupación mucho más grave, pues para ponerla en términos más comprensibles para nuestra realidad, hablaríamos de una metida de mano a la justicia de unas dimensiones enormes, pues esencialmente se eliminaría el actual Poder Judicial al completo, cambiando las reglas para la selección de los jueces de un criterio técnico y profesional a uno que se daría por elección popular. Imaginemos qué sucederá con los jueces en un país donde el narcotráfico y el crimen organizado tienen el control de buena parte del país y su poder de corrupción es gigantesco, sea por intimidación, por compra o por ambas. La preocupación ha trascendido la esfera nacional, pues para Estados Unidos, México es un factor decisivo en el combate contra el tráfico de fentanilo, convertido en un arma de destrucción masiva que mata a 80,000 personas cada año en Estados Unidos, cifra que va en ascenso de año en año, así como en el control migratorio, que son dos áreas dominadas por los cárteles que al poder adquirir en efecto jueces propios se van a asegurar la impunidad. El embajador de Estados Unidos en México ha publicado una carta pública haciendo estos señalamientos a los que ha unido el tema de las inversiones norteamericanas en México que se hallan en máximos históricos por la relocación de empresas desde Asia a México luego de la pandemia para acortar la logística. Todas esas inversiones se basan en el principio de la seguridad jurídica que un sistema judicial sólido en un Estado de Derecho confiable confieren a los inversionistas. La confianza en ese Estado de Derecho es fundamental y la designación de jueces por su afiliación ideológica o política en forma alguna contribuye a favorecerla. El embajador, obviamente, ya ha sido convocado para que el gobierno mexicano le exprese su molestia. Para finalizar, volvemos a Venezuela, donde a 3 semanas de concluidas las elecciones, las actas nunca aparecieron, en medio del desconcierto de los 3 componedores que se debaten al hacerse evidente algo que lo era desde el primer día, una intención dilatoria de la dictadura para ganar tiempo durante el cual desarmar la protesta e intimidar a la oposición a través de la represión, la cárcel y el asesinato. Ahora, la posición de los 3 gobiernos se vuelve absolutamente incómoda y precaria y es una de complicidad con una dictadura cada día más extrema. Para AMLO, que ya se va, no es mayormente grave, pero para Lula, que tiene cerca las elecciones municipales y la precipitada declaración de su partido, el PT, reconociendo el fraude y con él a Maduro, se le pone cuesta arriba el mantenerse como equilibrista en la cuerda floja. Es prácticamente imposible que pueda desmarcarse de la postura partidista, pues hacerlo lo aleja de su base política principal. Mientras el no hacerlo desnuda un discurso que condena los autoritarismos internos sin hacerlo con los externos. Bolsonaro saldrá con toda razón a hablar de doble discurso, de cinismo ideológico, reposicionándose en el tablero. Hacerle el juego al dictador es el camino para normalizar a cualquier dictadura. Petro la tiene también muy fea. La frontera de más de 2.000 kilómetros en lo físico con Venezuela le augura una nueva oleada de refugiados en un momento complejo para la economía del país,
pero con el factor de la inexistencia de una frontera ética e ideológica con Venezuela, agravando aún más la creciente polarización de Colombia. El único referente latinoamericano alineado a la izquierda que sale bien librado de esto es Boric, y lo hace por su coraje y decisión de buscar en la ética las respuestas que se le perdieron hace rato a sus correligionarios. Muchas gracias. Editorial. Ecuador prepara su propio entierro. Artículo de Simón Espinosa Cordero. En febrero 9 del año 2025, el Consejo Electoral anunciará, tal vez, que nuestra tolerante democracia está asistiendo a su propio entierro. El tren camina y camina, y la máquina resuella, y tose con tosferina. Vamos en una centella. Antonio Machado. La herida de muerte, el puñal del voto ciudadano, la ahorcarán ciertos candidatos agrupados en siniestras alianzas. O la irracionalidad de un sistema viciado tendrá una democracia chimba en la que los jefes se vuelvan millonarios y la gente común huela a ropa mal lavada y habas en flor. Hay que dar a tiempo un salto hacia la cruda y amarga conciencia de nuestra circunstancia. Oigamos a Eloy Alfaro: los hombres indiferentes a la desventura de la nación, aunque sean privadamente laboriosos, son los auxiliares inconscientes de las desgracias y corrupción de los pueblos. Ande yo caliente y muérase la gente. La circunstancia aquí es que el voto ciudadano va camino de ser inútil, como ha sucedido en Venezuela, pues habrá 2 o 3 o 4 alianzas para entronizar los genes del presidente prófugo, enfermo de revolución del siglo XXI y de la fiebre del mono, que afecte a todas las instituciones del país. Para comandar esta operación, ha traído a un doble agente que se mueve entre lo inmoral y lo perverso y que intentó convertir en alfombra la dignidad profesional de las Fuerzas Armadas. Bailó con Julian Assange, estropeando de este modo la suerte del servicio diplomático, miembro además de un régimen que no quiso preservar la honradez y el honor, sino vivir una vida sin escrúpulos jurídicamente reprobable. Ha regresado el señor Patiño desde su valiente autoexilio para secuestrar la patria. Sin embargo, todavía quedan restos de un pueblo rebelde que no aceptaría ser avasallado a perpetuidad. Aquí, en último término, late una ciudadanía digna, con muchas evidencias que han sacudido los cimientos de la historia y que no permitirá ser sometida a los designios del enviado del Señor. De él diría Juan Montalvo: ha querido ser un Cromwell, pero no es más que el ganso de la casa. En el Black Friday comercial la gente se entrega al consumo sin freno, atraída por descuentos irresistibles. La banalidad política ecuatoriana ha adoptado para los periodos electorales una versión de esta práctica, un Black Friday electoral, caracterizado por la oferta de un montón de candidatos, en su mayoría vacíos de sustancia, pero baratos y accesibles. Esta miseria se la debemos al código de la democracia, una administración electoral marcada por la sospecha y la adicción de las nuevas generaciones a políticas apalancadas en paraísos fiscales. En este escenario, y desde hace algún tiempo, un mundo carente de elevación intelectual y moral que permita pensar con solvencia ha caído en gobernanzas improvisadas con graves quebrantos para el país. Proyectos serios de sociedad y Estado han llegado al poder de manera casi fortuita y casual. Gobiernos con un poder surgido de circunstancias inesperadas son compelidos a la toma de decisiones de manera reactiva y sin una estrategia planificada. Pero el peligro en ciernes, lo reiteramos, se encuentra en la multitud de candidatos que obedecen ciegamente a sus jefes, mentores o padrinos del submundo penal nacional e internacional, y que han reemplazado consigna por ideología, botín por patriotismo e impunidad por justicia.
y que con varias caras representan a un solo rostro apasionado. Este frío de un amanecer en vela, resonante, jadeante, marcha el tren, el campo vuela. Antonio Machado. Artículo de Simón Espinosa Cordero. Mi organización política, mi emprendimiento. Santiago Basabe, primicias. Esos son la gran mayoría de organizaciones políticas en Ecuador. Emprendimientos privados destinados a desarrollar un negocio que genere réditos económicos a partir del aprovechamiento de recursos públicos. Dado que no todo emprendimiento de este tipo está acobijado bajo la misma estrategia de gestión y gerencia, vale la pena segmentarlos. Hacer una suerte de clasificación, una taxonomía, dirán los entendidos. Algo así como el ejercicio de Alexander von Humboldt de observar, capturar diferencias y semejanzas y luego ordenar. Desde luego, entre el mundo de la zoología de von Humboldt y el que aquí nos referimos hay grandes distancias. Una de ellas, quizás la más importante, es que las especies animales del gran científico alemán no generan la repugnancia que provocan buena parte de nuestros emprendedores de la política. De nuestros depredadores de la política, para ser más precisos. De la amplia clasificación de emprendimientos políticos nacionales, tomemos un grupo llamativo. Este es el enjambre de organizaciones políticas cuyo único objetivo es sobrevivir al proceso electoral inmediato, no importa a qué costo. Si ahora es en alianza con herbívoros, por ahí van. Si mañana es con omnívoros, hay que tomar la opción. Este tipo de emprendimientos no busca llegar a la presidencia de la República. Saben perfectamente que no tienen capacidades ni recursos para acceder a ese cargo. Lo que ellos pretenden en cada proceso electoral es simplemente arrancar algún espacio en la legislatura desde el que se pueda chantajear al gobierno de turno y por esta vía conseguir el control de alguna institución pública. Con eso alcanza y sobra. Te doy mi voto en la Asamblea Nacional, me entregas un espacio en el que se pueda trasquilar los recursos del Estado. Esa es la lógica imperante. Por esa razón, este tipo de emprendedores, generalmente carnívoros, pertenecientes al subconjunto de depredadores, no pone la cara en la papeleta presidencial, sino en la de asambleístas. Están allí, agazapados, alertas. Al fin y al cabo, siempre ellos conseguirán un tonto útil, muchas veces inútil, que se preste para ser candidato a Carondelet. No importa los intereses del que pondrá la cara ante la opinión pública. Puede ser que el presidenciable le mueva el puro ego, la necesidad de reconocimiento, el miedo a ser enjuiciado penalmente o los acuerdos alcanzados con otro tipo de especies, en general carnívoras también, pero del subtipo conocido como carroñeros. Pero a pesar de los repulsivos que son este tipo de emprendedores, hay que reconocer en ellos su capacidad de reinventarse, adaptarse al ecosistema y sobrevivir. En muchas ocasiones su rendimiento electoral es tan pobre que ni siquiera les alcanza para suculir en la Asamblea Nacional, no obstante, no se rinden. Afortunadamente para ellos, luego vienen las elecciones seccionales y allí, si bien la tajada que pueden capturar es menor, siempre será un buen negocio ofertar candidaturas a cambio de dinero, especies o cualquier recurso que les permita mantener su rol de sanguijuelas de las arcas públicas. Por ahí les cae una alcaldía, una prefectura o una concejalía en un cantón clave. Para todos hay en este reparto. De este tipo de emprendimientos repudiables, propiciados por sátrapas de la política nacional, está constituida buena parte de la lista de candidatos a la legislatura. No seamos ingenuos, en esa papeleta está la clave y no en la presidencial. Miremos quiénes encabezan las listas asambleístas nacionales y allí, fácilmente, podremos detectar a quienes son los que solamente buscan mantener su emprendimiento a costa de esquilmarle recursos a la educación, la salud o la seguridad pública. Desde luego, no todos están dentro de la descripción reseñada. Hay otros que están en un lugar aún peor, más nauseabundo incluso. Afortunadamente, para detectarlos no es necesaria una referencia mínima. Su olor a podredumbre ética los desnuda frente a la ciudadanía. Santiago Basabe, primicias.
Noticias internacionales. Al menos 3 muertos en un ataque masivo ruso contra 11 misiles sobre Ucrania. Al menos 3 personas han muerto y más de una decena han resultado heridas en un ataque masivo ruso sobre Ucrania. Las fuerzas rusas dispararon drones, misiles de crucero y misiles balísticos hipersónicos contra 15 regiones del país, más de la mitad del territorio. Ударів, комбінований більше сотні ракет різних типів та близько сотні шахедів. І як більшість попередніх російських ударів, цей такий же підлий, націлений на критичну цивільну інфраструктуру. По більшості наших регіонів, від Харківщини та Києва до Одеси і наших західних областей. Muchos de los habitantes de Kiev se escondieron del ataque aéreo en el metro. El suministro de electricidad y agua en la ciudad se vio interrumpido. Тривога почалася близько о 3:45 ранку. Звісно, контингент збільшився. Було сьогодні близько 52 людей, 2 відвідувача пункту незламності. Було 40 дорослих та 10 малолітніх дітей. Потребували засоби зарядження. Поки було світло, ми надавали безпровідний інтернет, Wi-Fi. У нас це все є у вільному доступі. Для дітей просили ковдри, бо в підвалі ж холодно, знаходились досить великий проміжок часу. La agencia de noticias Reuters ha confirmado que uno de sus periodistas, de origen británico, ha muerto este fin de semana durante un ataque con misiles en la región de Kramatorsk. Señor presidente, ayúdenos por favor, madre de joven detenido en protestas en Venezuela. Peritonitis. Él fue operado el 9 de mayo. Él todavía está de reposo, ¿ya? Porque le dieron 6 meses de reposo, mientras que cicatriza por dentro. ¿Ya? En ningún momento, dígame usted qué persona que está operado que no puede levantar 20 kilos, porque eso, ¿verdad? Va a estar saqueado. Claro, él fue hacia, lo agarraron en la calle. También tenemos el día martes a la 1 de la tarde él salió, como muchos que salieron aquí inocentemente, a jugar fútbol con unos compañeros de la juventud y fue detenido a una distancia cerca de la casa. Ahí lo llevaron a Los Guayos. Luego en la noche a Fuerte Paramacay. Fuerte Paramacay lo trasladaron el miércoles en la noche otra vez a Los Guayos, hasta hoy que lo sacaron a las 6 de la mañana para acá. De verdad yo pido para mi hijo la libertad, porque él es inocente de todo lo que se le está acusando, que son unos cargos que de verdad no tienen sentido, en serio. Es un muchacho trabajador, toda Guacara lo conoce, Yagua. Y de verdad eso, quiero que el presidente lo vea. Señor presidente, por favor, le pedimos, le pido en nombre de todas esas madres que tienen sus hijos inocentes, ayúdenos por favor. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta. Siempre inédito. Para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real. Usted y su familia en su televisor
desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavolley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavolley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavolley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavolley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones.
hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo lo sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.